Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más aquí desde Manchay, Lima, Perú, con mis hermanos de aquí presentes y también con todos ustedes que están aquí en vivo, hermanos, mirando por este medio que es el Facebook y a donde pueda llegar, ¿no? Este video que vamos a compartir hoy, la palabra del Señor. Bueno, hermanos, este día vamos a compartir la palabra. ¿Puede un demonio entrar en un cristiano? Es una pregunta, hermanos, que me han estado haciendo algunos hermanos digo, porque son ellos mayormente los que preguntan, y sé también que esta duda puede haber mucho en nosotros, que lamentablemente, hermanos, en muchas denominaciones han enseñado erradamente, ¿no? Porque no toman la palabra de Dios con fe. Entonces decimos si puede un demonio entrar a un cristiano, pero estamos hablando, hermanos, en este caso a un cristiano verdadero, porque también hay cristianos que dicen y realmente no lo son. Entonces al que tiene esa fe, hermanos, que realmente ha llegado a Cristo, que realmente conoce la palabra de Dios, sabe que es ser un cristiano, entonces uno tiene claro y sabe que a un verdadero cristiano no se le puede entrar ningún demonio. Pero, ¿por qué, hermano, vamos a explicar este tema hoy día? Sé que muchos de ustedes que ya me escuchan, ahí los hermanos, saben, ya lo tienen muy claro, pero como que también hay muchos hermanos que todavía no lo tienen claro. Entonces, si alguien viene y les puede decir, ¿no? Porque esto obviamente está pasando en que un cristiano, entre comillas, le dice a otro cristiano que por alguna actitud o por alguna situación que está pasando, le dice, estás endemoniado. O también que si pasó algo con un familiar, con tu hijo, con tu esposo, con alguien, viene otro y le dice, tu hijo está endemoniado. Entonces, cuando uno no tiene firmemente la palabra, esto duele, hermanos, y choca mucho y ha hecho mucho daño. Entonces hay personas que están comenzando el camino, ¿no? Este camino que recién poco a poco han llegado al camino del Señor y todavía no tienen, hermano, la base bíblica, como dice la palabra, no tienen la leche espiritual. Entonces hay ellos todavía mucho camino por recorrer. Como todavía no tienen esta base bíblica, entonces muchos se sienten, ¿qué les puedo decir, hermanos? Hasta atormentados quizás. Y decir, wow, y entonces quiere decir que mi hijo está endemoniado porque está pasando esta situación. Entonces ellos preguntan y se espantan y dicen, hermana, quisiera que me expliquen, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque un familiar me acaba de decir que porque mi hijo está haciendo travesuras, mi hijo está endemoniado. Entonces hay personas que se frustran. Y dicen, pero ¿cómo? Bueno, ya yo soy creyente y ahora, pero ¿y cómo voy a ser mi hijo? Y esto, o algún familiar. Entonces, hermanos, cuando no hay una base bíblica, cuando sinceramente no hay una fe genuina que tenemos en el Señor, que ¿quién es el Señor para mí? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros? ¿Qué significa haber nacido de nuevo? ¿No? Entonces, muchos hermanos todavía... Sé que esta palabra, al menos estoy hablando por mí particularmente, hermanos, he predicado muchos temas en las cuales he recalcado también este asunto, ¿no? Pensé que hay muchos nuevos que recién llegan o otros hermanos que también lamentablemente escuchan pesadamente. Entonces, o sea, oyen, pero no oyen con fe. Entonces, por más que se les habla y se les repite, como que creo que no han captado, todavía no han entendido y siguen viviendo con el temor o con el miedo que cuando alguien viene, les habla algo, los amenaza o los hace sentir miedo y ya uno se siente como a la deriva y decir, ¿cómo será? ¿Qué haré? Entonces, por eso, mis amados hermanos, también les digo en este día, hay muchos videos en los que hemos explicado y que me gustaría que ustedes lo escuchen, pero hermanos, con Biblia en mano, para que cuando ustedes escuchan y lo lean, pueda esta palabra, hermanos, cambiar, edificar, transformar sus vidas. Porque no se trata solo de que yo escucho y bueno, ya, no, hermanos, sino que esto es de que yo escucho, luego lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a leer en mi Biblia,
Y esa palabra, hermanos, tiene que hacer efecto en nuestras vidas. Y eso va a suceder cuando nosotros escuchamos con fe, cuando nosotros no escuchamos pesadamente. Y esa fe genuina va a hacer que nosotros vivamos realmente siendo verdaderos cristianos. Porque un verdadero cristiano no puede vivir con miedo, porque el miedo no viene de parte de Dios. El miedo no viene, hermano, de parte de Dios. Porque de parte de Dios, cuando ya somos creyentes, tenemos confianza, seguridad, esperanza. No, eso es lo que hace la palabra de Dios. No puede traer miedo, hermanos. Amén. Entonces, comprendiendo bien la palabra, vamos a poder descansar en el Señor, vivir con tranquilidad y realmente ser creyentes que confían en la palabra del Señor. ¿Quién vive en ti? ¿No? ¿Y por qué les hablo de los videos pasados? Porque hay un video donde he predicado Cristo en nosotros. Y es una de las doctrinas bíblicas que sí son para los cristianos de ahora, hermanos. Que nos corresponde a nosotros que estamos en este tiempo de gracia. ¿Qué nos corresponde? ¿Qué doctrinas nosotros debemos tomarlas para nosotros que somos la iglesia de Cristo? Es una de esas enseñanzas, una de esas doctrinas, uno de esos misterios que hemos enseñado es que Cristo ahora mora en nosotros. Entonces, si eso nosotros tenemos claro, no debemos por qué vivir con el miedo. A nadie que venga a decirte nada, hermanos. Entonces, por eso, mis hermanos, antes de empezar este tema, les digo una vez más, escuchemos con fe. Y que el miedo no viene de Dios. Y las amenazas tampoco vienen de Dios. Porque un verdadero cristiano no puede ver el hijo de un hermano que haga travesuras o cosas así y de frente le pueda decir, tu hijo está endemoniado. O que aún en su mente pueda pensar y juzgar y decir, su hermano, el hijo del tal hermano está endemoniado, porque es muy travieso, porque hace así, porque... No, hermanos, no podemos juzgar tan apresuradamente porque hay que pensar antes de hablar. Y cómo o cuánto puede herir mis palabras cuando yo digo a alguien tal cosa. Entonces, como cristianos, hermano, también, ¿cómo es posible que un cristiano pueda salir eso de su boca a otro cristiano? ¿De dónde estamos, hermano? Sinceramente, ¿dónde estamos? Amén. Bueno, hasta ahí, mis hermanos. Vamos a empezar con el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porque este tema, mayormente, hermanos, está dirigido a los creyentes. Que si alguna persona que aún no es creyente está escuchando o va a escuchar este video, bueno, también qué bueno, ¿no? Porque si en algún momento el Señor va a permitir que alguien va a venir a los caminos del Señor, venga y escuche esta palabra, y desde que empiece este camino hermoso que es el Evangelio, usted puede empezar un camino sin miedos, escuchando verdaderamente la palabra, escuchando verdaderamente cuál es el Evangelio, qué es el Evangelio, por qué yo soy creyente, por qué me hago llamar creyente o cristiano. Yo no debo vivir con miedos, sino qué es lo que pasa cuando Cristo viene a mi vida. Eso es el punto de ser cristiano, hermanos. Eso. Entonces, yo sé que la mayoría son hermanos que están mirando. Entonces, si alguno tiene alguna duda por ahí, espero que hoy esa duda se vaya, ¿no? De usted. Y tenga claro, hermano, hermana que me escuchas, de que no puede haber un cristiano que esté endemoniado. Pero estamos hablando de cristianos verdaderos. Porque también hay falsos. Lamentablemente hay falsos, ¿no? Que solamente son cristianos porque cargan Biblia, van a su iglesia todos los días y porque hacen ciertas costumbres, dogmas, ritos y lo que le digan en sus denominaciones, pero de palabra de Dios, lamentablemente lo digo, hermanos, que muy poco. Entonces, por eso es que caen en estos errores. Tampoco estoy juzgando nada, sino son errores, hermano, pero errores muy dolorosos, que la verdad trae mucho dolor a mucho pueblo. ¿Ven? Así que vamos a leer Romanos 8:1. Como les vuelvo a decir, estamos hablando, hermanos, ya creyentes también, porque esto es lo que entre un creyente le dice a otro creyente, y ese es el tema por la pregunta que ha habido, hermanos. No voy a decir quién me pregunta, pero me han preguntado, hermanos, que si un cristiano puede estar endemoniado, ¿no? Si un demonio puede entrar a un cristiano.
Entonces, en primer lugar, vamos a leer Romanos 8, capítulo 1. Y sabiendo que soy creyente y que Cristo vive en mí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Romanos 8, capítulo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a desglosar este versículo, hermano. Dice, ahora pues, ahora, te está diciendo ahora, presente. En este presente que usted ya conoce a Cristo, que se supone que estamos hablando con cristianos, el cristiano que ya nació de nuevo, el cristiano que está sellado con el Espíritu Santo, por eso es cristiano. Si no, no puede ser cristiano, hermanos. Un cristiano que diga que tiene demonio o que le va a entrar no es cristiano todavía. Y no se sienta mal, hermano. Pero si usted como cristiano todavía dice que no, que me va a entrar un demonio, entonces usted todavía no es cristiano. A usted le falta, hermano, escuchar realmente la palabra con fe, el evangelio con fe, para que lo que vamos a enseñar hoy día pueda suceder en su vida. Que usted sea sellado, nazca de nuevo, sea libre de todo, Cristo venga a morar en usted, se convierte en iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, y todas las maravillas que suceden cuando Cristo viene a nuestras vidas. Y si eso no ha pasado, entonces usted solamente tiene una religión, carga una Biblia, pero todavía no es salvo. Entonces, si no es salvo, no puede ser cristiano. Pero el que es cristiano, ha nacido de nuevo, tiene las cosas y las doctrinas bíblicas muy claras. Amén. Entonces, dice, ahora pues, está hablando en un presente. Porque ahora en este presente somos cristianos. Ya ha sucedido todo lo que les vengo diciendo. Ya hemos nacido de nuevo, ya somos sellados y todo eso, ¿no? Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay. No hay condenación para los cristianos verdaderos. ¿Por qué, hermanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Cristo vino a morar en mí. Entonces ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Como Cristo vive en mí, ya no hay ninguna condenación para mí que soy cristiano. ¿Por qué? Porque dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo sé que en muchas denominaciones te van a explicar, o te han explicado, o nos han explicado y te van a decir, ¿qué quiere decir los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Ellos te van a decir, es que el andar en la carne es que tú no vengas a la denominación, de que tú no ayunas, de que tú no diezmas, de que tú no estás todos los días acá, de que tú no apoyas aquí, y todo lo que tú tienes que hacer en una denominación. Si tú no haces las cosas que te imponen en una denominación, estás en la carne. Pero si tú haces todo conforme te lo digan, así no esté conforme a la palabra, tú estás en la carne. Entonces, para que estés en el Espíritu, tienes que hacer todas las cosas que te dicen las denominaciones. Ahora, no te digo que todo está mal, pero hay que escudriñar la palabra, hay que saber qué es bíblico, qué no es bíblico, qué le corresponde a la iglesia, qué no le corresponde a la iglesia, que ahora nosotros somos iglesia, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque si yo no vivo fundamentada mi vida en la fe y sigo creyendo en la ley o en el antiguo pacto, vana es mi fe. Va a ser vana porque yo estoy confiando en la ley, mas no estoy confiando en la fe que es en Cristo Jesús. Y hoy, hermano, en este tiempo que es de la iglesia, nosotros nos movemos por fe. Y ya lo expliqué en muchos videos, hermano. Entonces nosotros este tiempo todo lo recibimos por fe. El creer que Cristo está en mí, yo no lo recibo por hacer obras. El creer que Cristo vive en mí y yo ya no vivo, no porque ayune mucho, no porque dé mucho dinero.
eso es por fe. Si yo no oigo con fe, no se podrá producir, hermano, esa fe que yo necesito para poder creer que de verdad Cristo vive en mí. Eso solo va a suceder por la fe, no por las obras. Entonces, el estar en el espíritu, no en la carne, no se refiere a las obras que usted tiene que hacer en una denominación, sino que cuando ya nosotros hemos oído el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no es los evangelios que está escrito en San Marcos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, hermanos. Esos son los evangelios donde vamos a leer la historia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino, se cumplieron las profecías y muchas cosas más. Pero el evangelio que nos salva ahora nosotros, la iglesia, es el evangelio que está escrito en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Que Cristo ha venido a morir por nosotros, hermano. Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Y si usted cree esto, es salvo. Y si no, has creído en vano. ¿Cómo soy salvo? Por creer en lo que Cristo ha hecho por mí. Y creer, hermano, esto significa que cuando usted oye esto con fe, usted está oyendo que por el Evangelio soy salvo. Uno puede decir, pero hermana, todos creen. Pero que si usted analiza esto, hermano, no se refiere a un creer nada más, yo creo y punto, no. Porque el que ha oído para creer con fe, se evidencia, hermanos. Y una de esas evidencias es lo que estamos hablando ahorita. Porque si de verdad he nacido de nuevo, porque Cristo ha venido a morar en mí, por oír el Evangelio, entonces lo que va a suceder, una de las cosas que va a suceder en el cristiano es que ya no vas a vivir con miedo. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo de que Cristo ha venido a morar en mí. Y como Él ha venido a morar en mí, nada ni nadie, hermanos, nada ni nadie, ni ninguna fuerza en este mundo puede quebrantar algo que Dios ha dicho que esto va a ser así. Nada ni nadie. Entonces, cuando la palabra nos dice, para los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿qué se refiere? Que como ya Cristo está en mí y Él vive en mí, ahora yo vivo en el Espíritu. Porque lo que ha sido redimido en mí ha sido mi alma. Mi alma que estaba muerta, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra? El alma que pecare, esa morirá. Y también dice en Efesios 2:1, ¿no? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué estábamos muertos, hermano? Porque cuando un ser humano viene a la tierra, es como que el ser humano viniera a esta tierra con el cuerpo y con el alma. Vamos a decir así. Y el espíritu, porque el espíritu dice que está muerto, pues. Tenemos el espíritu de vida, sí, porque Dios nos da vida a todos, ¿no? Pero hablando de ese espíritu que nos va a dar la vida espiritual en Dios, está muerto. Está muerto. Entonces el ser humano anda con el cuerpo que se ve y con el alma pecaminosa. Porque el espíritu está muerto. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da vida en el espíritu. Y ahora tengo vida en mi espíritu. Y como tengo vida en mi espíritu, ahora yo puedo andar por el espíritu. Porque mi espíritu estaba muerto, pero ahora Cristo me ha dado vida. Entonces, eso es vivir en el espíritu. No es hacer obras religiosas. No es cumplir estándares denominacionales, estándares religiosos para yo ser una persona espiritual. Porque la persona espiritual se equivoca. Porque si le ven hablar mucho en lenguas, esa persona es espiritual. Que porque sueña mucho y ha visto cosas y Dios le muestra, es espiritual.
Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que porque una persona ve cosas sobrenaturales o porque sueña cosas sobrenaturales es espiritual? ¿En qué parte de la Biblia dice que porque habla mucha lengua o se cree profetas, falsos profetas, va a ser espiritual? No lo dice. La Biblia, cuando usted lo estudia, lo escudriña, te va a enseñar que la persona espiritual o quien vive guiado del Espíritu es el cristiano, la persona que Cristo ha venido a morar dentro de esa persona. Entonces ahora sí hemos nacido de nuevo. Ahora sí soy cristiano. Entonces si soy cristiano, Cristo vive en mí. Entonces, hermano, estamos libre de toda obra del enemigo. Entonces, si yo entiendo eso, hermanos, estoy por seguro que ningún demonio va a poder venir e ingresar al cuerpo de un verdadero cristiano. Hermana, pero yo he visto en una iglesia cuando a un hermano le han orado y se revolcaba y empezó a botar espuma y empezó a hablar cosas y vinieron los hermanos, oraron y se vio, incluso habló. Y esa persona era cristiano. Bueno, hermanos, solo Dios va a tener que decir eso, pero a mí la Biblia me dice que un cristiano verdadero no puede, es imposible que un demonio entre a un cristiano verdadero. Y ahorita lo vamos a explicar con Biblia por qué. Entonces, es imposible, hermano. ¿Por qué? Porque acá tenemos una persona, un cristiano verdadero. Este cristiano, ¿qué cosa tiene adentro? El Espíritu Santo. El cristiano tiene el Espíritu Santo adentro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo como para que usted entienda. Entonces, vamos a decir que viene un demonio o viene Satanás, ¿no? Ya. ¿Y usted cree que esto pueda suceder? Que le diga, Jesús, ¿no? O Espíritu Santo, voy a ingresar por un tiempo y me tienes que dar permiso. Y luego vuelves para que sigas habitando ahí. Y luego, después de un tiempo, voy a regresar y voy a volver a habitarlo. ¿Me das permiso, ya? Y luego yo voy a venir y ya sigues habitando ahí. Entonces va a venir y el otro va a salir y el otro va a ingresar y el otro va a salir. ¿Así puede ser? O sea, hermano, ¿qué fuerza tendría que tener el enemigo mayor al del Señor para que pueda suceder eso? Y ahorita vamos a leer un versículo donde nos habla que mayor es el que está en nosotros. Entonces, hermano, no puede ser que vaya a venir otro espíritu y quiera habitar donde está morando el Espíritu Santo. Eso pasaba solo en nuestros padres. Claro, porque ahorita vamos a leer un versículo bíblico también en el libro de Pedro, dice, eso pasaba antes en nuestros antepasados, pero no ahora en nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre. Entonces eso no puede pasar, hermanos. No puede pasar. Entonces, para pasar a otro versículo, terminamos con Romanos 8:1, que lo voy a volver a leer. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No? Entonces, hermanos, nosotros ya estamos explicando. Cuando Cristo viene a vivir en nosotros, vivimos ya en el Espíritu. Pero, hermana, vamos a fallar, vas a fallar, hermanos. Porque lo que el Señor ha redimido en nosotros es el alma. Pero tu carne todavía no. Esta carne todavía no está redimida, hermanos. Esta carne, ahorita te vamos a leer con la palabra, va a ser redimida el día de la redención. Para eso va a suceder el día de la redención, el día del arrebatamiento, que muchos no creen, pero bíblicamente está escrito, hermanos. Y los que no creen no entren en discusión ni en problema, hermanos. Respeto
las opiniones que están, de que no piensan igual que yo, ¿no? Los hermanos que sí creían. Pero la Biblia claramente me dice, ¿para qué también? O sea, el Señor nos da un sello. ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué te da el sello? Como les digo, Dios nos sella, ¿para qué? Porque esta carne todavía no está redimida, pero sí el alma. Entonces, como mi cuerpo todavía no va a estar redimido hasta el día que Cristo viene y nos va a llevar en el arrebatamiento, si yo como cristiana no tengo ese sello, Satanás viene y hace conmigo lo que quiere. Y eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pero ahora si Satanás, un demonio, viene y me ve a mí, entonces no porque yo sea súper poderosa, no porque yo sea súper espiritual, no porque ayunaba 21 días, 40 días, 41 días, no porque oro 3 horas al día o me levanto todos los días 3 de la mañana a orar y por eso estoy protegida. No, hermano, eso es mi comunión con Dios, que no tiene nada que ver con la fuerza del Espíritu Santo, con la protección del Espíritu Santo. Si un demonio viene, va a ver el sello que Dios ha puesto en mí. Y ese es el sello del Espíritu Santo. Cuando un demonio viene y ve a un verdadero cristiano, va a ver el sello. Por eso Dios nos ha sellado, pues, hermanos. Para que preserve lo que es de Él. Porque somos posesión adquirida para Él. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces, ¿para qué Dios me ha sellado? Para que cuando venga una fuerza maligna, no me tome, no me toque, no me vuelva a poseer, porque yo ya soy posesión de otro. Y nunca más volveré a ser posesión de aquel que antes sí yo estaba con él. Pero alguien pagó por mí para poseerme a mí y ahora yo le pertenezco a él. Entonces no puede venir a poseer algo que ya otro ha adquirido y lo ha sellado. Y cuando alguien sella algo, ¿para qué lo sella, hermano? Cuando algo está sellado, recontra sellado, no puede ingresar nada ahí. Nada, porque está sellado. Para que suceda eso tendría que ser algo más poderoso. ¿Cómo va a suceder, hermanos? ¿Cómo puede caber en la cabeza de un cristiano? Lo único que yo puedo entender es que a ese cristiano le falta leer la Biblia, le falta conocimiento bíblico, no ha nacido de nuevo. ¿Para qué? Para que pueda creer que un cristiano va a ser poseído por un demonio. Porque si el Señor ya me selló con el Espíritu Santo, es como que ellos estuvieran diciendo ya, somos del Señor, pero ahora va a venir una fuerza mayor que lo va a retirar al Espíritu Santo de nosotros para que el otro se meta. Entonces el Señor estaría mintiendo. Entonces el sello del Señor no sería 100% seguro. Entonces nosotros estamos inseguros. Entonces nosotros tenemos que decir, no sé si será, no será. No, pues hermano, pues tenemos que creerle a la palabra del Señor. Entonces por eso el Señor nos ha dado el sello, porque el sello se necesita ¿para qué? Para que nuestra carne sea preservada hasta el día de la redención. Por eso es que también en Tesalonicenses nos dice que el Señor, ¿qué anhela de nosotros? Espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo, nada le va a poder, mejor dicho, el cuerpo de un cristiano ya nadie le va a poder poseer porque el dueño es el Señor. Entonces por eso el Señor quiere de nosotros espíritu, alma y cuerpo. Y eso nosotros los cristianos lo sabemos por la palabra. Por eso es que, hermano, en nuestra mente sabemos que el día de la redención el Señor va a venir por nuestro cuerpo. Y sabemos que mi alma, mi espíritu y mi cuerpo le pertenece al Señor. Todo es de Él. Entonces, eso significa vivir en el Espíritu. No sé si hay alguien una duda o a mis hermanos que me están escuchando. Entonces, no es que uno haga las obras religiosas, sino es que uno crea con fe, que le crea a Dios las palabras que están escritas acá. Eso es creer con fe, creer lo que Dios me está diciendo, creer lo que Él me dice, lo que me promete. Y yo
como cristiano tengo que creerle a mi Señor. No tengo que dudar nada, sino yo le tengo que creer. Por eso el Señor dice, no, que ustedes sean como unos niños. Que el reino de los cielos es de los niños. Y no es que sea de puros niños, hablando de edad. Cuando nos dice que el reino de los cielos es de los niños, es porque un niño, si tú le dices que Papá Noel viene mañana con el regalo, ¿y creen o no? A pesar que Papá Noel es una mentira, creen. Si ellos creen que le dicen, no, va a venir el cuco, el coco que le enseña, y te va a llevar. Y los niños se asustan y dicen, no, ¿y creen o no creen? Creen, porque es un niño. Y el niño, todo lo que su padre o su madre le dice, el niñito cree, y lo cree de verdad, porque se asusta, hasta sueña, o lo anhela cuando tú le dices algo, le prometes algo. ¿Lo cree o no lo cree? Lo cree. Entonces, por eso el Señor dice que el reino de los cielos es de los niños, y que Él quiere que creamos como un niño. Claro, tiene muchas cosas más por qué decir, pero quiero solamente tomar este ejemplo ahorita. Que el Señor, claro, estamos hablando de esa inocencia, ¿no? De esa inocencia de ser como niñitos, que si el Señor me dice, yo ahora vengo a vivir en ti, Eliana, yo ahora vivo en ti porque tú eres mi hija. Ay, no creo, Señor. No, pues, ya hay que creerlo, ¿no? Que te diga, no, ahora yo estoy viviendo en ti. Entonces uno, como el Señor quiere que seamos como niños, decimos, gracias, Señor. Que puedo yo estar viviendo situaciones diversas en la vida, que puedo tener una enfermedad maligna, que puedo estar pasando situaciones económicas, que puedo estar sufriendo una enfermedad, no sé, pero en medio de todo, yo sé que tú estás conmigo. Y todo va a pasar, o por algo estará pasando las cosas. Y nos ayuda a vivir en fe, no con miedo, no con incertidumbre, hermanos, sino nos ayuda a vivir en fe. Amén. Ya, mis hermanos, ahora vamos a pasar a Efesios 1:13, que es otro versículo muy conocido, donde nos habla, y hermanos, como les digo, hay que creerlo, leerlo con fe. Efesios 1:13. Entonces vamos a ir desglosando todo lo que he dicho en un principio, pero con la Biblia. Amén. Vamos a leer, dice, Efesios 1:13 dice, ¿no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué nos habla, hermano? Que nosotros, dice, habiendo oído la palabra. Todo aquel que me pueda estar escuchando ahorita, o me va a escuchar mañana, o más adelante, en un mes, en un año, no lo sé, hermanos. Pero dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra, esta palabra, hermanos, esta palabra de que Cristo vino a morir por todo aquel que en Él cree. Cristo ha venido a morir por todos, pero si tú le crees, ¿no? Estamos hablando de este creer con confianza, este creer verdaderamente como un niño, ¿no? De que Cristo ha venido a pagar por mí. De toda mi maldad que yo he cometido, Él ha venido a morir por mí. Y por Él yo soy salvo. Porque Él en su carne cargó todos mis pecados. Por eso es que Cristo pagó en su carne. Pagó en su carne lo que nosotros debemos pagar en esta carne. Pero Él pagó en su carne lo que nosotros deberíamos pagar en nuestra carne. Él cargó con todo. El Padre derramó toda su ira en Cristo, en su carne, ¿no? Tanto así que Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? También Jesús dijo, consumado es. Todo está hecho. Ya tú no tienes que hacer nada lo que es para la salvación. Entonces, eso es lo que debemos creer. Que eso es lo que nos da nuestra salvación. Nada más, hermano, nada más. Hermana, pero tengo que ayunar. Hermana, pero tengo que hacer oraciones de madrugada. Hermana, pero tengo que dar el diezmo de todo lo que gano. Hermana, que yo tengo que... ¿En qué parte dice? Hermana, tengo que repartir todos mis bienes para ser salvo. ¿En qué parte de la Biblia dice que en este tiempo que somos la iglesia, tenemos que hacer todo eso para ser salvo? No lo dice. Para ser salvo, no, hermano.
Para ser salvo es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Léelo, hermano, conforme a las Escrituras. Cuando nosotros creemos esa palabra de verdad que te habla aquí en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, así en la forma que te he explicado, en ese mismo instante en el que usted dice, wow, pero ¿cómo si yo merezco el infierno? Tú no sabes todo lo que yo he hecho. Tú no sabes las barbaridades que he cometido, mis pensamientos tan feos, oscuros y sucios en los lugares donde yo me he metido, las cosas que yo he hecho. Tú no sabes, pero Dios sí lo sabe. Y Dios te dice que no importa, que si tú vienes a Él y le crees, Él dice que todos esos pecados, aunque sean rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Entonces, tú le crees como un niño que se aferra a algo y cree y espera y lo espera con fe. Cuando tú creas eso, en ese instante fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque el Espíritu Santo fue una promesa. Entonces usted en ese instante es sellado. Sellado. Tu espíritu estaba muerto, no tenía vida, pero ahora usted es sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir sellado? Que Cristo viene a morar dentro de ti. Ahora vas a vivir por el Espíritu, ya no por la carne. Aunque vas a fallar. Miserable de mí, dice Pablo. Las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. Pero las malas, eso hago. ¿Hasta cuándo estaré en este cuerpo de carne? Porque su cuerpo de Pablo todavía no estaba redimido. Y por eso fallamos. Pero no me refiero a practicantes del pecado. Pero vamos a fallar. Nos vamos a entristecer. Va a haber dolor, va a haber tristeza. Vamos a pasar si este cuerpo, como no está redimido, se va a enfermar. Le puede dar cáncer, diabetes, te va a doler el diente, no sé, te vas a envejecer, te vas a arrugar, te va a salir mal, no sé, hermano, nos vamos a volver flaquitos, nos vamos a engordar, va a suceder de todo, hermano. ¿Por qué? Porque esta carne es así, estamos todavía viviendo en esta carne, porque esta carne todavía no está redimida y el Señor lo sabe, pero tu alma ni lo dudes, que ya está redimida, hermanos. Que si nos llega la muerte nos vamos con Cristo, si de verdad eres cristiano. No lo dudes, porque tu espíritu que no tenía vida, ahora sí lo tiene. Porque ya no tienes ese espíritu muerto. Ahora tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. El Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Amén. Entonces dice, ¿no? Cuando tú creas en el Evangelio, que ya te lo he explicado, en automático usted es sellado con el Espíritu Santo. Versículo 14, Efesios 1:14, que son las arras, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es esa posesión adquirida? Ustedes, yo, ahora yo soy la posesión de Dios. Antes no lo era, porque otro me poseía. Ahí pues hemos hecho las barbaridades que hemos hecho. Ahí sí el otro estaba posesionado en nosotros. Pero ahora no. Ahora porque ya somos cristianos, ¿quién me posee? Ahora estamos poseídos, sí, pero por el Espíritu Santo. Sí estoy poseída, pero por el Espíritu Santo, quien produce la fe en mí para creer en mi Señor. De esa posesión sí estamos poseídos. Y gloria a Dios, ¿no? Me dice, ¿no? Que es las arras de nuestra herencia. Tienes una herencia hasta la redención. O sea, tú tienes una garantía. El Espíritu Santo es la garantía de mi herencia, de tu herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos la posesión adquirida.
que ya tenemos esperanzas, que tenemos, ¿no?, esas arras, esa confianza, ¿no?, de nuestra herencia hasta la redención. ¿Cuándo es la redención? Cuando Cristo va a venir por nosotros, ¿no? El día del arrebatamiento. Esto mortal se vestirá de inmortal. ¿Para qué? Para que el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, nos llevará con Él. ¿Y para qué nos lleve? Ya no te va a llevar esta carne. Si estás muerto, las tumbas se abrirán primero y ahí los cuerpos serán transformados. Y si estamos vivos, el Señor nos transforma para que nos lleve arriba. Entonces ya no te va a llevar con este cuerpo, sino con el cuerpo redimido. Ahí sí va a ser redimido ese cuerpo. ¿Me entiendes? Entonces, como todavía tu cuerpo no está redimido, por eso el Señor te ha sellado para que te guarde de toda obra del maligno, para que aún tu cuerpo sea preservado para el día del Señor. Espíritu, alma, cuerpo. ¿Cómo preservo mi cuerpo? ¿Con ayunos? ¿Con oraciones? ¿Dando mis bienes? No, tu cuerpo va a ser hoy es preservado por el poder del Espíritu Santo, que porque mora en ti, Jesucristo, el Espíritu de Dios, mora dentro de ti, para que si el maligno quiere venir a hacerte daño, hermanos, no va a poder. Amén. Entonces, eso es ser sellado con el Espíritu Santo, hermanos, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una pregunta, ¿hasta cuándo el Señor te da esa garantía? ¿Hasta cuándo dice? ¿Hasta cuándo vas a estar sellada con el Espíritu Santo? El día del arrebatamiento. Hasta el día de la redención. Porque cuando ya estamos con Cristo ya no vamos a necesitarlo. Porque ya estaremos con Él para siempre y por siempre. Pero ahora sí necesitas el sello. Ahora sí necesitas una fuerza mayor, la del maligno, ¿para qué? Para que esa fuerza no te toque, para que no te vuelva a poseer, porque ya tú eres posesión de uno mucho mayor que Él. ¿Me entienden? Entonces, por eso, hasta el día que Cristo venga por nosotros, estemos vivos o estemos muertos, hasta ese día usted va a estar sellado. Si usted tiene un familiar que ha muerto siendo creyente, sigue sellado. Si es polvo, si es huesito, si aún tiene carne todavía, está sellado. Si hay brujos que quieren hacer cosas en el cementerio, no va a poder ni tocar ese cuerpo, porque ese cuerpo tiene el sello del Espíritu Santo. A ver que si se va a atrever a agarrar ese cuerpo. No, hermanos, hay testimonios que han escuchado, brujos que han querido hacer y como que esa tumba no lo podían tocar, porque era de un cristiano. Entonces, ese cristiano está sellado, aún está muerto físicamente, pero está sellado. Entonces, eso que usted tiene que creerlo para que usted viva en paz, seguro, tranquilo. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿hasta cuándo es? Hasta el día de la redención. En el momento que yo creo, soy sellada, el Señor me sella hasta el día de la redención. Entonces, hermano, no es hasta que cuando venga el demonio y se quiera meter en mí, no. No es hasta que cuando yo pueda hacer algo malo y de repente le falle. No, hermano. Porque el verdadero cristiano, el Señor lo transforma. Que vamos a fallar, muchas veces vamos a fallar. Pero ¿quién te puede quitar esa fe genuina que tú tienes? ¿Tus errores? ¿Tus fallas? ¿Tu falta de ayuno? ¿Tu falta de oración? Solamente lo único que puedes que seas un incrédulo, nunca has nacido de nuevo y la incredulidad es lo que te va a matar. Claro, porque estás creyendo en el hombre, estás creyendo en otra persona. Tú no puedes creer en lo que el hombre te va a decir. Lo que el hombre te va a decir, hermano, yo lo que estoy diciendo ahorita no es lo que a mí se me viene a la mente. Estoy hablando con la Biblia en mano. Entonces yo no te estoy hablando lo que yo digo. Te estoy hablando lo que dice acá. Pero si tú vas a escuchar a un hombre que te diga su idea, eso es ya cuestión de ustedes, hermano. Pero usted lo que tiene que ir es ir a la Biblia. Y lo que la Biblia te dice, ahí está, escudriñalo, léelo. Y tienes que estudiarlo, pues, hermano. Y ahí está la palabra del Señor. Entonces el Señor me da el sello hasta el día de la redención.
porque mi cuerpo no está redimido y necesito algo que me cubra, algo que me guarda, algo que va a pelear, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus inmundos. Mi lucha no es con mi hermano, con mi vecino, es contra los espíritus. Entonces, para que haya algo que pelee por mí, es el Espíritu Santo. Por eso todo creyente es sellado. Ya no sé si hasta ahí ya me dejo explicar, hermanos, para los que no entienden, para los que todavía de repente les falta comprender, ¿no? Entonces, para todo eso, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora nos vamos a... ya lo que mi hermana decía hace rato. Primera de Pedro 1, 18, 19. A ver, ahora sí vamos a correr ya con los versículos porque ya expliqué más o menos. Ahora vámonos a los versículos. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Entonces usted ahí en su casita va buscando la Biblia o me va escuchando, apunta y luego lo lee. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Vamos a centrarnos en el versículo 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio, hermano, que cuesta para que tú o yo seamos posesión de Dios. Para que usted ahora sea poseído. Cuando estoy hablando de poseído, también estoy hablando de poseer algo. Pues no, yo compré esto y esto me pertenece. A eso se refiere. Cuando dice, es un demonio la ha poseído, o sea, quiere hacerlo suyo. Es mío. Yo le he poseído porque eso es mío, me pertenece. Nadie me lo quita. A mí me cuesta. ¿Qué dice el diablo? A mí me cuesta, pues, tentarlo, mostrarle cosas para que haga lo malo. Es mío, me pertenece, es mío. Por eso dicen, le ha poseído, ¿no? A eso se refiere poseído. Nosotros somos posesión de Cristo. Cristo ha pagado, le ha costado. No es así gratis, hermanos. El Señor ha comprado, te ha comprado a ti a precio de sangre para que tú ahora seas la posesión de Cristo. Y como ahora tú le perteneces, tú eres posesión, tú ahora estás poseído de Cristo. Eres su posesión. ¿Me entienden? Ya. Entonces, eso es lo que nosotros somos ahora. ¿No? Es como que Cristo nos tiene a nosotros. Pues ahí en Colosenses dice, no, estamos escondidos en Cristo. Entonces nosotros los cristianos debemos siempre pensar que somos la posesión de Cristo. Claro, pues nosotros tenemos por que... más que venga alguien y nos diga, ¿sabes qué? El demonio no, dice yo soy posesión de Cristo. Exactamente. Responder con esa seguridad. Claro, que si alguien te dice, estás poseído, o tu hijo ha sido poseído, porque... No. Por respeto, pues a veces... No para la persona, para el hombre para el enemigo nos podemos reír, ¿no? No sabes lo que hablas. Pero a veces las personas se pueden ofender si nos reímos en su cara. Pero hablando del enemigo, pues ríete en la cara del enemigo, hermano. Decir, ¿cómo me vas a decir si yo estoy con Cristo? ¿Acaso serás tú mayor que mi Señor? ¿Acaso tendrás más poder, autoridad que mi Señor? Para que tú me vengas a decir que me puedes poseer a mí. Para que tú me poseas a mí, al enemigo tienes que decirle así. Para que tú me puedas poseer a mí, tienes que pagar un alto precio, mayor del que pagó mi Señor. ¿Serás capaz? No. ¿Podrás pagar un precio mayor de la que se pagó por mí? El diablo se va a ir. Eso es resistirlo, pues. ¿Cómo es resistir al diablo para que huya? Con la palabra. ¿Cómo le voy a resistir yo? Cuando me quiera decir algo, yo le digo la palabra.
Y es la palabra quien lo resiste, no tú con tus oraciones, tus ayunos, hermano. ¿Cómo resisto al diablo? Con la palabra. Porque cuando yo le digo la palabra, el diablo ya no va a poder avanzar, pues. Porque quiere venir. Y cuando tú le dices la palabra, pues pagar precio más que de Cristo, se va a poner así. Y cuando quiere, se va. ¿No lo has resistido? ¿Cómo le resistes? Con la palabra, con la fe. Resiste al diablo y huirá de nosotros. Tengo que resistirlo con mis 21 días de ayunos. Tengo que resistirlo orando desde las 3 de la mañana todos los días incansablemente. No estoy diciendo que no oren, hermanos, sino que se le ha dado tanto poder a eso y se ha opacado el verdadero poder de nuestro Señor. A lo que realmente se debe dar gloria es a Cristo, a la palabra, pero se ha opacado con obras muertas, hermano. Tengo que ser fiel, que tengo que ver cosas, que tengo que construir templos, que tengo que ver. Eso no es paciencia. Eso te da, hermano, la garantía para que tú tengas el sello. Puedes construir mil templos, 1000 edificios. Eso no te da poder, no te da esa confianza en Cristo, hermanos. Eso puede ser parte de, pero no. ¿Parte de qué? Eso puede ser parte de, no sé, si hay un lugar, hermanos, quieren reunirse y quieren hacer un lugar para en ese lugar. Amén. No está mal, ¿no? Con tal que no se haga con exigencias, con amenazas, que si tú no lo haces, Cristo no está contigo y que el juicio de Dios te va a caer y que tú no amas a Dios y que estás en la carne. No, eso no tiene nada que ver con eso. No. Eso, todo lo que se puede hacer para que la palabra crezca, sea por amor. No por exigencia ni amenazas. Amén. Entonces eso es otra cosa. Lo que hoy estamos explicando es que no puedes poner tu confianza en obras más que en la obra perfecta de Cristo Jesús. Solo en esa obra que Cristo hizo podemos nosotros estar confiados. Entonces el apóstol Pedro acá nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, quiere decir que nosotros antes teníamos una manera de vivir vana. Y si usted aún no ha llegado a Cristo, verdaderamente tu vida estás viviendo con costumbres vanas. Que ha venido de nuestros padres, ¿no? Si esto el apóstol Pedro le estuviera diciendo a los judíos, ustedes de sus padres han aprendido a hacer ritos y cosas, guardar sábados, circuncidarse. Ya no por eso. Ya no por eso, hermanos judíos. Ahora tienen que ustedes venir a Cristo. Si lee la iglesia, no por obras que ustedes repiten, que se les ha enseñado, jalando cosas del Antiguo Testamento, combinando con el Nuevo Testamento. No, ustedes ahora dejen esas vanas maneras de vivir y vengan realmente a la fe que es en Cristo. Eso nos estaría diciendo hoy el apóstol Pedro, tanto a la iglesia, y si va a los judíos le diría, hermanos judíos, ya dejen de la circuncisión, ahora somos circuncidados espiritualmente, ya si ustedes tanto le dan tanto énfasis al sábado, nuestro descanso está en Cristo, no estamos escondidos en Él descansamos. Pero si tú quieres guardar, guárdalo, pero no le juzgues al que no guarda, porque esas cosas no nos salva Cristo. Pero si quieres hacerlo, tranquilo, pero no me juzgues porque yo no lo guardo, porque para mí eso no me va a condenar. Y bienaventurado el que no se juzgue a sí mismo, bienaventurado el que tiene convicciones, y si yo tengo esa convicción, así va a ser. Porque así me dice la palabra. Bienaventurado. Si tú quieres guardar sábado, yo quiero guardar domingo, guarda. Si tú quieres sábado, si tú guardas domingo, guarda domingo. Pero no se juzguen. Porque si lo vas a hacer para el Señor. Si el otro no lo hace, para su Señor no lo hace. Pero tiene la fe que va a ser salvado en Cristo Jesús. ¿No? Entonces no tenemos por qué juzgar. Pero no le demos poder a algo que no dice la Biblia. No nos salgamos del verdadero evangelio que el Señor quiere que sea enseñado y predicado. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice.
Entonces, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos dice? A ver, en 2 Corintios 5:17. Ya, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De igual manera, sea judío o sea gentil, en nuestro caso, nuestras cosas viejas ya pasaron, hermanos. Ya pasaron. Ahora todas deben ser renovadas, todas deben ser hechas nuevas. Y si son nuevas, como nos dice el apóstol Pedro, ya no tengo yo que estar confiando en cosas que no me llevan a Cristo, sino yo tengo que confiar en Cristo. Ahorita estamos hablando en que si un cristiano puede ser, un demonio puede ingresar, pues no, hermanos, porque ahora Cristo vive en mí. Y como todo lo viejo pasó y ahora todo es nuevo, yo creo de que Cristo está en mí. Y como Cristo está en mí, nada ni nadie me puede poseer ahora, porque yo soy posesión de Cristo. Claro, hermano, clarísimo. Ahora vamos a leer Primera de Juan. Rapidito, a ver, Primera de Juan 4. Hay una Biblia, hermano Luis Alberto, allá para que puedas. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Rápidamente, a ver, lo vamos a leer desde el versículo 1, ya hasta el último, para entenderlo. Primera de Juan 4. De ahí empezamos. 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ahí está, presten atención, mis hermanos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Por eso, hermano, no crea a nadie que te venga a decir algo. Cuando te dice probar los espíritus, evidencia, pues, hermanos, que si se está hablando es un cristiano verdadero o no lo es. Un verdadero cristiano jamás te va a hablar algo que está fuera de la palabra de Dios. Un cristiano verdadero va a tener conocimiento de la palabra del Señor. Un verdadero cristiano tiene que estar centrado en lo que dice, en lo que hace. Un verdadero cristiano va a saber lo que dice. Porque antes de decir algo, se tiene que basar a la palabra. Pero lamentablemente hoy usan versículo para acá, versículo para allá, jalan del nuevo, jalan del antiguo y hacen toda una mezcla. No te han explicado que tú eres iglesia, de que Cristo está en ti y de todo lo que nos pertenece a nosotros ahora como cuerpo de Cristo. Después la gente vive de miedo, te jalan un versículo y dicen: no, mira, la palabra de Dios dice que tú tienes que dar todos tus bienes y si que tú no lo haces, el Señor no está. Ay, hermano, eso no tiene nada que ver con nosotros que ahora estamos en Cristo. A no ser uno que todavía no está en Cristo, ¿no? Uno que todavía no está en Cristo, sea en el mundo o esté metido en denominaciones, pero todavía no ha llegado a Cristo, a él sí se le va a meter los demonios. Porque todavía no está en Cristo, no nació de nuevo, no ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Porque me acuerdo, hermanos, un día una hermana me dijo: hermana, hay otra hermana que está media loquita. Pero, hermana, ¿cómo puede suceder? Yo sé que hay gente que se pregunta, hermano. Y ahora, si nosotros vamos a la Biblia, pero ¿cómo un verdadero cristiano va a entrar otro? O sea, ¿cómo puede suceder eso? Entonces, bíblicamente, hermano, ¿cómo va a suceder eso? La única respuesta que puede haber es que tal persona no fue sellado con el Espíritu Santo. Habrá cargado Biblia, habrá estado en una denominación, habrá hecho miles de ayunos, habrá estado horas y horas de rodilla, se habrá hecho miembro de las denominaciones, habrá ido a encuentros, retiros y congregaciones, no sé, pero nunca fue sellada, porque nunca oyó con fe, solamente oyó religiosamente. Nunca escudriñó la palabra como debe ser, solo creyó a los hombres, a falsos profetas que predican y te enseñan falsas doctrinas y te dicen: esto es así y esto es así.
Y la gente, porque le ven bien vestidito y que sí debe ser un hombre, una mujer de Dios, y le creen todo, y por años cargan doctrinas falsas. Y repiten y repiten y repiten, y que si tú le vas a hacer una pregunta, no saben cómo responder porque no saben manejar la Biblia tampoco. Entonces ahora usted pregúntese, si yo estoy hablando mal, estoy fallando o no. Amén. A ver. Dice, ¿no? Que debemos pesar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas, que se hacen llamar sacerdotes, obispos, pastores, diáconos, qué sé yo, tantos nombres, hasta apóstoles se hacen llamar, hermano, ¿no? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero hay religiones que dicen que no, han sacado doctrinas porque ha venido un ángel y se ha encontrado con Smith y le ha dado placas y de ahí creen, ¿no? Y dicen, no, que la religión tal dice que ustedes no pueden comer estas comidas porque se contaminan, ni siquiera no guardan el día séptimo, no son salvados, y creen. No, que hace días recién me enteré, ya verdad, yo no tenía mucho conocimiento de una cantante, no sé, yo muchos deben conocer a Selena. Hace días recién me enteré que dice que cuando ella la balearon, ¿no? Una de las que trabajaba con ella le baleó, pero cuando ella fue al hospital estaba viva todavía. Pero cuando quisieron ponerle sangre, si ella necesitaba transfusión de sangre, su papá se negó, porque su papá pertenecía a una religión, que ustedes ya deben saber a qué religión me estoy refiriendo. Y el papá se negó a que le den sangre a Selena, y por eso que Selena se murió. Mira hasta dónde llega el fanatismo, ¿no? O sea, la religión falsa. Porque quizás que si le ponían la sangre, ella estaría viva todavía. Pero como el papá dijo, no, que esto no agrada a Dios, averigüen si piensan que estoy mintiendo. Y por no ponerle transfusión de sangre a esa cantante Selene, ella se murió. Dice, ¿no? Estamos en el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Porque el que no ha creído que Cristo ha venido en carne, no cree que Cristo pagó todos sus pecados. No cree que Él es el Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que no puede creer, que oye pesadamente, tiene el espíritu del anticristo. Y no de Dios, porque le cuesta creer. Le cree más al hombre que a la palabra. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Todo cristiano ya venció a los demonios. ¿Por qué? Porque tienes dentro de ti al más poderoso, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo viviendo dentro de ti. Amén. Entonces ya eres vencedor, pues hermano, no por tus obras, sino por tu fe, porque has creído en que Cristo vino a vivir en ti. ¿No es eso ser vencedor? Amén. ¿No es eso ser vencedor? Dice, ¿no? Voy a repetir el 13. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois, mira, te está llamando hijito. Te está diciendo hijitos. Vos, a ti que te han hecho esa pregunta, o a ti que te han dicho que estás endemoniado o que tu hijo está endemoniado, Dios te dice en este día, ¿no? Si tú realmente eres hija de Dios, cristiano verdadero. Hijitos, hijitas, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No dice que lo vencerás haciendo oraciones, llamando a hombres que te saquen el demonio. No dice así. No dice el futuro. ¿Qué está diciendo? Hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué no has vencido tú, literalmente,
Ha vencido Jesucristo en la cruz. Por eso está diciendo, ya venciste. Y lo sabéis, por eso que de nada un hombre puede jactarse. Ni porque habla en lenguas, ni porque dice que habla lenguas angelicales que ni existen, porque eso no hay respaldo bíblico para eso. No, hermano, no. Dice, hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Claramente, mayor es el que está dentro de ti que los espíritus que andan en el mundo. Mayor es el que está en ti. Eso no lo dude, mi hermano. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Tú no puedes oír a lo que el mundo te dice para que te meta miedo, hermano. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahorita todos los que me están comprendiendo, ellos son de Dios, pues hermano, porque están entendiendo lo que me está diciendo la palabra. Porque no oyen pesadamente, porque están oyendo con fe. Porque le creen al Señor, porque saben y confían que Cristo vive dentro de ellos, ¿no? ¿Qué dice? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Oye a los hombres, no a Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Al inicio te dice, pesa los espíritus. ¿Cómo voy a pesar los espíritus? Ay, te está explicando. Y al final te dice, ahora sabes pues la verdad, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de verdad? ¿Y cuál es el espíritu del error? El error, sencillamente, está en el error. Se nota, se sabe, se entiende. ¿Y cómo vas a saber notar, entender? Cuando conozcas la palabra, hermano. Mientras usted no conozca la palabra, no vas a saber. Porque te vas a guiar lo que te ha dicho el hombre, te vas a guiar de tu sueño, de lo que te pasó, por un versículo mal entendido, vas a sacar doctrinas en tu mente falsas y vas a decir sí, y te vas a imaginar, o te vas a guiar por emociones, pero más no vas a ser guiada por el Espíritu. ¿Y quién es guiado por el Espíritu? El que entiende, oye la palabra. No tiene que ser súper espiritual. Pero sí tienes que darte tu tiempo de leer y conocer la palabra de Dios. Nada más, hermanos. Así que acá no hay nadie súper espiritual, súper poderoso. Simplemente que saques tu súper tiempo. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ya hemos leído primera de Juan, ¿no? Ya. Entonces, a ver, hermanos, ¿qué tenemos dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Al Espíritu Cristo, ¿no? Juan 13:20. Juan 13:20 dice. ¿Qué dice Juan 13:20? Porque un espíritu inmundo no puede poseernos, pues, hermano. Además, hermano, cuando Cristo estaba aquí en la tierra y el Señor ha libertado muchos endemoniados, ¿verdad? ¿Cómo era un endemoniado? Por ejemplo, hablando del Gadareno. Dice que el Gadareno andaba sucio. ¿Qué más? Andaba en lugares aislados, asolados, solitarios. Mayormente el endemoniado, ¿qué pasa? No se baña. Otros son drogadictos, otros borrachos, otros no, otros solamente se han dejado dominar tanto la mente que les mete, ¿no? El enemigo piensa que tú no vales nada, que tú eres así, que tú eres tal cual, o no comen, están flaquitos, otros comen mucho, se vuelven gordos y cosas así, que se descuidan, porque su mente no lo activan. ¿Y cómo tienes que activar? Conociendo la palabra, no hay otra forma, hermanos, ¿no? Entonces nos da la Biblia. ¿Cómo es un endemoniado? ¿Usted vive así, hermano? Usted no se baña, vive cochino y tantas cosas, y vive en lugares asolados, rompes cadenas y cosas así. La Biblia nos da características de un endemoniado. Todo eso también usted piense, que si alguien te dice algo, usted vaya a la palabra. ¿Cómo es un endemoniado? Usted no está endemoniado, hermano. ¿Me? Ya, Juan 13:20, ¿no? Nos dice aquí la palabra, que el Señor dice, de cierto os digo,
el que recibe al que yo enviaré, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibimos? Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salud, y lo creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, aquí el Señor ya lo estaba hablando. Mira, dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno es sellado con el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo, tiene a Jesucristo, tiene a Dios dentro de ti. Dentro de ti. Más poderoso. O sea, ¿qué más? Que hay momentos que uno puede estar afligido. Yo también paso, hermano. Les cuento justo hace rato con mi hermano estaba pasando una situación difícil. Y como Dios tan lindo, tan hermoso, hermano, que Él te habla mediante su palabra, ¿no? Y el Señor conoce. Y recuerdo que esa noche soñé y el Señor me dio un versículo. Y en el versículo el Señor me decía, tú eres mi hija. ¿Cómo más? ¿Qué aliento más puedo esperar? Que en la palabra el Señor te dice, tú eres mi hijo, ¿no? Como hace rato decía, hijitos. Así nos trata el Señor, hermanos. No lo dudemos. ¿Qué aliento más quieres? Por la palabra. Lo único que te va a animar, alentar, levantar y todo es la palabra, hermanos. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros confiamos y creemos en la palabra de Dios, ahí está todo. Amén. Entonces, está clarísimo, ¿no? O lo volvemos a repetir, a ver. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, más claro que eso, hermano, un cristiano, hermano, verdadero, realmente está completo. Completo, hermano. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, ya dije, ¿no? Que no pueden habitar dos espíritus a la vez en uno solo. No puede usted tener al Espíritu Santo y a la vez tener el espíritu inmundo dentro de ti. Porque dos no te pueden poseer. O te posee el uno o te posee el otro. Pero no pueden estar los dos en un mismo saco. Como dicen, ¿no? De una misma pileta no puede salir agua dulce ni agua salada. O bien va a salir dulce o bien va a salir salada. No puede salir de una misma pileta dos aguas, pues, hermano. Va a tener que salir una de ellas. Entonces, ¿está el Espíritu de Dios en ti o no lo está? Y si no está Dios, ahí sí está el otro. Pero si el Espíritu de Dios está en ti, hermano, usted siéntese privilegiado, bendecido de parte del Señor. Amén. Gocémonos en el Señor. Amén, hermana. Ya estamos avanzando. Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8. Ya habíamos leído hace rato Romanos 8:1, ¿no? Ahora vamos a leer Romanos 8, 9, 10 y 11. Para que usted esté seguro de que Cristo mora en usted. Romanos 8. Pero si usted es creyente, cristiano verdadero, que cree confiadamente en su Señor. Romanos 8, 9, 10 y 11 dice: Mas vosotros no vivís según la carne. Ya expliqué, ¿no? Lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves? Si es que de verdad mora en ti, si de verdad has oído con fe, si de verdad eres sellado con el Espíritu Santo, te está diciendo, si de verdad, ¿no? Por eso, hermana, yo he visto a un hermano que en las iglesias le han sacado el demonio, entonces no ha sido cristiano. No ha sido sellado con el Espíritu Santo, no ha oído con fe. Cristo no vino a morar dentro de él. Porque no creo que si Cristo estaba, va a venir el otro y le va a poseer, pues, hermano. No tendría sentido. No tendría sentido. Pues la palabra no se equivoca cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, si es que mora en ti, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Clarísimo. Y si alguno no ha sido sellado con el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Por eso les decía que este cuerpo aún no ha sido redimido. En pocas palabras, este cuerpo ahorita está muerto. Antes de ser cristiano, nuestro espíritu estaba muerto, pero ahora tiene vida, porque Cristo vino a vivir en nosotros. Por eso es que Cristo, hermano, este tiempo tiene que venir a vivir en un cristiano, porque si no, no sería cristiano. Pero el cuerpo no, porque este cuerpo todavía va a estar expuesto a muchas cosas. Entonces tu cuerpo está muerto. Pero ¿cuándo va a ser redimido como tu alma que ya ha sido redimida? El día de la redención. Entonces, mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano, mientras tanto? ¿Por qué el Señor tiene que venir a nosotros? Porque como estamos en este cuerpo, vamos a experimentar todavía cosas. ¿Vas a escuchar cosas del mundo o no? ¿Vas a visitar lugares raros? Como por ejemplo cuando uno va a las líneas de Nazca, ¿no? Y vemos esas líneas raras. Sinceramente son rarísimas, que de Dios no vienen. Cuando por ejemplo te vas a ir a Machu Picchu. Yo he ido a Machu Picchu. Ves esas cabezas clavas, esas cosas, ¿no? Entonces no se siente algo bonito, ¿no? Sino algo, ya. Pero tú vas y te expones, lo ves, vas a escuchar cosas, sonidos raros. Puedes ver que a tu frente hay una persona endemoniada que esté ahí haciendo sus cosas. ¿Me entiende? Entonces vamos a pasar cosas. Cuando vamos a predicar puede pasar muchas situaciones. Para eso el Señor nos ha dado de esa investidura que es el Espíritu Santo. Ese sello que es el Espíritu Santo, porque lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Porque esta carne, no tenemos todavía este cuerpo que un día el Señor nos va a dar, que si viene algo peligro, me voy y desaparezco y aparezco en otro lado. Así como Jesucristo, ¿no? Cuando vino, él desapareció y apareció por otro lado. Y Él dijo, mira, que si yo fuera, pues como dijo, fuera un alma, no, algo así, no comería, ¿verdad? Deben de comer. Y el Señor comió, pero ya no tenía la carne que tenía antes de morir. Entonces ya de él su carne ya había sido redimida, o sea, el Señor ya había sido glorificado totalmente, pero nosotros todavía no. Hasta que usted está vivo, tu carne todavía es pecaminosa, porque puedes fallar, hermano. Entonces por eso no hay jactancia de aquellos hermanos que dicen, todo lo ven pecado, y quieren ellos vivir santos por sus obras. Y no, que todo tiene que ser santo, que no toques, no mires, no oigas, no. ¿Se dan cuenta? Esta carne va a estar expuesta. Pero no que tú te expongas a propósito, ¿no? Pero vamos en un momento a ser expuestos. Pero nada ni nadie te va a tocar, hermano, si uno es cristiano verdadero. Porque si yo salgo a la calle y veo a un endemoniado, no me va a tocar. Al contrario, ¿no? Si el Señor nos da la oportunidad, podemos ir a orar, a hablar, a evangelizar a esas personas. Y no tenemos miedo porque sabemos que mayor es el que está en mí que el que está en Él. Entonces ya no voy diciendo, somos los super hermanos, porque he ayunado 21 días, he orado ya, y vamos a orar por el endemoniado. Y si no has orado, no puedo. ¿Por qué? Porque no he ayunado, entonces no puedo ir a orar por ese endemoniado. Entonces tú vas porque estás respaldada por tu ayuno y tu oración, o respaldada por Jesucristo. Respaldada por Jesucristo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y este espíritu yo lo obtengo por oír con fe, no por obras.
sino por oír con fe. Entonces, para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora nos vamos a 1 Corintios 3:16. Que muchas veces hemos hablado de estos versículos, pero hay muchos que están oyendo pesadamente, hermanos. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? El Señor te recalca, te vuelve a decir, ¿no? ¿Acaso tú no sabes que tú eres el templo? Que el templo no es esas casas donde van a hermosearlas y eso. No, eso es un lugar, una casa donde los hermanos se van a reunir, donde la iglesia se va a reunir. Te dice, ¿no sabes que tú eres el templo del Espíritu Santo? ¿Y por qué te dice el Señor? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso hace rato le decía, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu de Dios, viene a morar en ti, el Espíritu de Dios. Porque antes en el tabernáculo del antiguo pacto era el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios, ¿verdad? Que no me voy a explayar mucho, hermano, a explicar esto. Pero que en el lugar santísimo cualquiera no podía entrar, porque ahí estaba la presencia, ¿no?, de Dios. Y en el lugar santo estaban los sacerdotes, ¿no?, donde podían entrar los levitas y todo. En los atrios ya el pueblo, las personas. Entonces el que entraba al lugar santísimo, si no cumplía con los estándares que pedían, moría. El mismo sumo sacerdote moría. El mismo sumo sacerdote moría si entraba, pues él fallaba, ¿no? Si no cumplía todo lo que le decían ahí, lo que estaba establecido. Pero hoy, hermano, porque Jesucristo murió y pagó todo por nosotros, y Él cumplió todos esos estándares que pedían, a que el sumo sacerdote tenía que cumplir para que entre al lugar santísimo, hermanos, todo eso Jesucristo lo cumplió. No tú, porque tú no vas a poder hacer nada. Si tu ayuno que haces te dura una semana para que según tú estés santo y luego tienes que seguir porque la carne se debilita, y cuando mi carne está débil, obviamente que no voy a tener ganas de hacer nada porque tu carne está sin comida, sin nada. Pero no le otorgues poder a eso, hermanos. El poder está en el Espíritu de Dios. Otra cosa que usted quiere ayunar por salud, es muy diferente, por muchas otras cosas. Pero no otorgues poder o no reemplaces al Espíritu de Dios con un ayuno. No, hermano. Son cosas muy diferentes. Entonces ahora, porque el sumo sacerdote Jesucristo venció en la cruz, Él vino a morar dentro de nosotros. Y cuando Él muere, el velo se rompe. Ya no hay nada que nos pueda impedir ir al lugar santísimo, hermanos. Pero no por tus obras, no porque te creas el más santo de todos los hermanos, porque eres el que más ora, no, sino es porque he entendido y sé que Cristo ha venido a morar dentro de mí. Y es el pase que yo necesito para entrar a ese lugar santísimo. Por eso es que dicen en algunos versículos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo morando dentro de nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, no es por ti, no es por mí, no es por todo lo que me esfuerzo, por todo lo que hago. Es por el Espíritu de Dios que tenemos entrada hacia el trono de la gracia. Es por eso, hermano. Que usted no se otorgue ni se jacte de nada. No puede usted jactar ni porque es un super papa, católico, obispo, evangélico, testigo, pastor, diácono. No, hermano. Todos somos iguales delante de Dios. Tenga el cargo que tenga. Porque en la Biblia yo no encuentro cargos. Esos cargos lo han puesto a los hombres. Los hombres han... Pero según la Biblia, todos somos iguales delante de Dios.
Ya no hay hombre, no hay mujer, no hay griego, no hay gentil, no hay judío. Todos somos iguales. Porque los judíos no pudieron entender eso. Todos somos iguales, ¿no? Como dice acá el hermano, cosas que los judíos no pudieron entender. A veces ellos menospreciaban a los gentiles, ¿no? Entonces hay cosas, hermanos, que hasta hoy en día mucha gente así está con el velo puesto, que no puede ver ni entender, se resiste ante la palabra y continúa con ese velo. Y eso nos hace volvernos personas religiosas. ¿Por qué religioso? Que solamente repite costumbres y no llega realmente a entender quién es Dios, qué quiere, por qué Él vino, por qué debemos ser cristianos, qué me corresponde a mí, qué es lo que pasa cuando estoy con Dios. No entendemos, hermano. No entendemos. Entonces recuerde que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, vive, habita en nosotros. Entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 1:22 dice casi lo mismo también. Segunda de Corintios dice, el cual también nos ha sellado, lo mismo casi que dice en Efesios 1:13, ¿no? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1:22. El Señor también dice, en Efesios dice que son las arras hasta el día de la redención. En Corintios dice, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto para que usted viva confiado, tranquilo, repose en el Señor. Amén. Bueno, ya hemos leído Efesios 1:13. Ya estamos terminando, mis hermanos. Ya estamos terminando. A ver. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, vuelve a reiterar, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Para qué te dio Espíritu el Señor? Para que cuando el Señor venga, el día de la redención, el Señor lleve a todo el que está sellado. Todo el que tenga el sello del Señor se irá el día de la redención, hermano. El día del arrebatamiento, donde el Señor transformará tu cuerpo, estés muerto en el sepulcro o estés vivo. Y con ese cuerpo transformados iremos, ya no, el Señor ya no va a morar ya dentro de nosotros, así, sino ya estaremos con Él, así, ¿no? Entonces pues dice que el Señor te ha sellado para el día de la redención, porque el día de la redención el Señor viene a llevarnos, y como nos ha dado el sello, que nuestra alma ya está redimida, pero el cuerpo todavía no, por causa del cuerpo te ha dado el sello, porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Entonces esta carne y esta sangre tiene que ser redimida, transformada, cambiada. Por eso el Señor nos deja aquí en esta tierra sellados. Nos tiene con el sello. Amén. Gloria a Dios. A ver, un versículo más. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando, sino que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Clarísimo, hermanos. Porque nosotros, ¿qué dice? Hemos sido engendrados.
Cuando eres engendrado, ¿qué cosa eres? Hijo de Dios. El Señor nos llama hijitos, ¿no? Entonces, si ya somos hijos engendrados por Dios, el maligno no te puede tocar, hermanos. No te puede tocar. Bueno, aunque hay denominaciones que enseñan que sí. Pero ahora usted, si alguien te dice eso, que te demuestre bíblicamente, hermano. Pero que no te saque versículos del Antiguo Pacto. Ni tampoco que te saque versículos de San Mateo, porque San Mateo bastante habla de eso. Pero San Mateo, hermano, no está hablando de la iglesia, sino está relatando hechos que sucedieron cuando Cristo vino y todavía estaban en el tiempo de la ley. Todavía en el tiempo cuando Jesús estaba vivo acá, no podía morar el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque acabamos de leer Juan 3, ¿cuánto era? 13:20, ¿no? Donde dice, nos habla en un futuro, el Espíritu que enviaré. O sea, todavía no lo había mandado. Dice, enviaré. Y el que recibe ese Espíritu me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió, o sea, al Padre. Entonces, en el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, todavía el Espíritu no había sido enviado, hermanos. Entonces ahí todavía la iglesia no estaba todavía con las doctrinas que eran para la iglesia. Y la iglesia fue trascendiendo porque de judíos pasó a gentiles. Entonces hay una transición ahí, hay un cambio. Y que si eso no te enseñan bien, usted va a hacer una mezcla y va a creer en todo lo que te dicen. Y lamentablemente hoy en día la mayoría de las iglesias, y mayormente, hermano, no quiero atacar por nombre, porque tampoco no, porque no quiero que me tome, hay gente que dice acá, yo no ataco, hermano, yo estoy enseñando. Es que lamentablemente eso es lo que está pasando no solo en Perú, en el mundo entero. La mayoría de las iglesias pentecostales han enseñado mal en lo que es más de eso. Porque hay iglesias, por ejemplo, las bautistas, tienen muchas, muy buena enseñanza. En las iglesias bautistas hay bastante enseñanza, que hay algunas cosas que también, ¿no? Pero como todas. Amén. Porque como son denominaciones, la mayoría hay cositas que jalan para lo que les conviene, ¿no? En algunas cosas. Pero mayormente las pentecostales se ha enseñado mal, hermanos. Se han basado más en el Antiguo Pacto que en lo que corresponde a la iglesia de ahora en sí. En la iglesia que es cuerpo de Cristo. Nosotros somos iglesia, hermanos. Eso no han enseñado. Por eso es que hay mucha mala enseñanza que les ha llevado, hermanos, a un error terrible. A un error terrible. Y yo también les digo, porque yo también estuve mucho tiempo, hermano, yo también hay cosas que antes no la entendía, pero ahora gracias a Dios, escudriñando la palabra, buscando información, ¿no? Y siempre compartiendo con otros hermanos, leyéndole su palabra, puedo entender que no es así, hermanos. La mayoría de las iglesias es mucho emocionalismo, que porque hablan en lengua, que porque se sacuden, que porque son muy obedientes a los hombres, son espirituales. Y eso no es así. ¿En qué parte de la Biblia dice? No lo dice. Las doctrinas para la iglesia están escritas en los libros del apóstol Pablo. Y también en Pedro, que hemos leído, ¿no? Hay ciertas partes donde Pedro ya en su carta primera, segunda y tercera nos habla, porque Pedro ya estaba entendiendo lo que Pablo decía. Porque a un inicio en el libro de Gálatas ellos discutieron y Pablo tuvo que llamarle la atención fuertemente a Pedro y le dice, ¿por qué eres un hipócrita? Tú quieres a los gentiles judaizarlos, ¿no? Como prácticamente ya pues decídete, es como ahora, ¿no? Pues hermano, ya puedes decirte, si quieres estar todavía con enseñanzas, malas enseñanzas, jalando del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo no habitaba, porque en el Antiguo Pacto el Espíritu Santo no habitaba en las personas, en este tiempo sí. Entonces, si tú quieres seguir creyendo eso, hermano, ya lo siento, yo no te puedo, es cuestión de usted. Si usted no me quiere escuchar, no me está escuchando a mí, yo estoy enseñando lo que dice acá. Pero si usted quiere vivir en la libertad, ¿qué es la libertad? La libertad no es libertinaje. La libertad en Cristo es vivir creyendo en que Cristo está en nosotros. En que yo no tengo nada que practicar cosas místicas, cosas raras, cosas para yo creerme ser de Dios, una mujer espiritual. No, lo que a mí me hace falta es empaparme en la palabra de Dios. Conocer la doctrina de la iglesia, porque yo soy iglesia. Conocer el evangelio que me salva, la palabra. Entonces el que no quiere oír, como hemos leído hace rato en Juan. El que no oye, no oye, pues.
porque es del mundo y al mundo oye, pero el que es de Dios va a oír a Dios, las cosas de Dios, la palabra de Dios. Entonces así, hermanos, en este tiempo igual, yo no soy la única, muchos hermanos que predicamos. El que quiere oír, oirá. El que quiere seguir escuchando hombres, defendiendo denominaciones, que esté ahí. Pero la palabra está dicha, que vamos a ser salvados por oír con fe, porque vana sería mi fe si yo no creo, hermanos. Hace días me encontré con una mujer en el parque, y esta mujer, hermana, dice que hace poco ha iniciado la vida cristiana. Me dice ella, estoy iniciando, tengo poco yendo a una iglesia pentecostal, no voy a decir el nombre. Pero esta mujer yo lo veía bien afligida, con una cara, hermano, realmente que daba pena. Entonces no sé cómo es que yo esperándole a mi hijita y ella me empieza a conversar, y ella me dice, hermana, estoy enferma, tengo gastritis, me han dicho esto, y ya, aparte de su enfermedad. Y ahí conversando con ella me dice que está yendo a una denominación, que lamentablemente no le enseñan nada de lo que enseñamos acá o en otro lugar, ¿no? En muchos lugares que sí ya se enseña. Entonces ella me dice, hermana, prácticamente ella piensa que está llevando maldiciones generacionales, porque eso es lo que le han dicho, que ella tiene que ayunar más y orar más porque puede estar llevando maldición de sus familiares, de que ella vea que si su abuelita tuvo cáncer al estómago, asustándola de que ella va a tener cáncer al estómago porque su abuelita y su mamá lo tuvo y ella también lo puede tener y que es una maldición. Y hermano, me pasaría la noche ahorita explicando todo lo que ella me dice. Entonces, hermano, ahí le tuve que escuchar primero lo que ella me dice, ¿no? Para poder más o menos saber, pues, lo que ella está llevando en su cabecita. Y ella tiene muy poco tiempo recién de ser convertida. Es una persona bebé en el Evangelio. Entonces yo le digo, hermanita, usted es una bebé en el Evangelio. Y ella se ríe, ¿no? Entonces, eso primeramente tienes que sonreír. Y le digo, no, ¿usted es cristiana? Y ella me dice, sí. Y poco a poco le empecé a explicar, ¿no? Qué es ser cristiano, esto, y ella, hermano, de verdad. Ella empezaba es como un pollito, ¿no? Un pollito que está todo remojadito y poco a poco empieza a despertar y a, no sé, a florecer, o una florcita que está por marchitarse y empieza a florecer, y lo que la palabra de Dios salía de mi boca, y ella dice, ¿qué? Se quedaba sorprendida. Y cuando escuchó Romanos 8:1, que ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, ella me dice, hermana, ¿dónde dice eso? Ahí está, hermano, léelo. Y el Señor me permitió explicarle muchas cosas. Y esa mujer oyó con fe, hermanos. Y me dice, hermana, gracias. No me agradezcas a mí, le digo, esta es la palabra de Dios. Usted lee también la palabra. Y bueno, y mis hermanos, ¿y usted qué me aconseja? Le digo, bueno, mi consejo es que primeramente leas la palabra, confíes en Dios y no te vuelvas religiosa, le dije. Porque yo también lo he sido, le dije. Y yo le hablo porque yo le he pasado también. He estado más de 20 años en una denominación, casi sin aprender nada bíblicamente. He aprendido otras cosas, sí. Que no se puede tampoco más decir que no. Pero lo que estoy hablando así, bíblicamente, doctrina para la iglesia, que es porque nosotros somos iglesia, no he aprendido como ahora lo estoy estudiando. Entonces le digo, no te vuelvas religiosa. Vuélvete cristiana, hija de Dios. Y recuerde, no lo dudes, de que Cristo vive en ti. Y que nunca te va a dejar. Así mañana partas con el Señor, si Él así lo decide, no puedes temer a la muerte. Porque todo cristiano que pasa o se va de esta tierra, no tememos de nada. Porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Y no hay ninguna maldición para nosotros. Sea acá, sea allá, sea donde estemos, vamos a estar seguros en Cristo Jesús. Hermano, la mujer sonrió. Creo que hasta su dolor se fue, porque estaba centrada en su mal, en su dolor, en su problema, en su dificultad, y no se centraba en la palabra. Y le digo, créele a Dios. Y me gocé, hermano, porque esa mujer cambió totalmente. Pero no fue por mí, fue porque oyó la palabra bien explicada. Al oír esa palabra, que no hay ninguna maldición, ella, bueno, entonces
Eso donde te han hablado de Deuteronomio y de las maldiciones, está en el Antiguo Testamento. Eso no está para la iglesia. Moisés le dijo a los israelitas, no te dijo a ti. Para ti que eres iglesia, hoy el Señor tiene palabra en estos libros. Y no me van a decir, oh, entonces la otra palabra no es, porque no estoy hablando de eso, hermano. Sé que toda palabra es inspirada por Dios y es buena, edificante para todos nosotros. Toda, sí, toda. Pero no todo es para la iglesia en el sentido de que vamos a hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No, hermanos, no. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, sabemos que corresponde a la iglesia y que no. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer desde el último, 1 Corintios 7. 1 Corintios. ¿Por qué voy a leer 1 Corintios 7, hermanos? Ya terminé lo que es el tema de que si un demonio puede vivir dentro de, o volver, ¿no? Volver a un cristiano, morar. No, hermanos. Si vamos a hablar de un cristiano verdadero, un espíritu inmundo, un demonio no puede ingresar, hermano. Así que usted eso téngalo por claro. Amén. No puede. Ya le estoy sustentando bíblicamente que eso no puede ser, hermano. Si es usted verdaderamente un cristiano. Entonces ahora usted me dirá, para terminar ya con esto, hermana, y si mi hijo, me han dicho que mi hijo puede estar endemoniado porque no sé, mi hijo es muy travieso, y en este caso estamos hablando de un niño, porque la persona que me preguntó por un niño, creo que tiene 4. Entonces, uno puede decir, no, pero ya cristiano soy yo, pero no mi hijo, ¿no? La palabra dice, 1 Corintios 7, 14. Del 13 vamos a leer. 1 Corintios 7, 13, 14. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si usted es creyente y tu esposo es inmundo, mundano, ¿no? O sea, acá dice, yo no estoy hablando mal, dice, si el marido incrédulo, ¿no? Es santificado en la... incrédulo, dice, hermano, disculpe. Si el marido incrédulo, o sea, todavía no está en la fe de Cristo, aún el Espíritu Santo no vive dentro de él, pero usted es una mujer cristiana, creyente, crees en el Señor, has llegado a la fe en Cristo, el Señor te ha sellado con el Espíritu Santo, usted tiene esa fe genuina en Cristo Jesús, usted sigue el camino del Señor. Entonces, si tu marido es incrédulo, por ti ese hombre, dice el Señor, ¿no? ¿Qué dice? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. No lo estoy diciendo yo, acá dice, es santificado en la mujer. Y viceversa, ¿no? Que si la mujer es incrédula y el hombre es creyente, la mujer es santificada por el esposo creyente. Entonces, como los dos son santificados, porque el hombre y la mujer, ¿no? Al ser uno, al unir son una sola carne. Entonces es santificado. Entonces, el niño que viene a este mundo viene también santificado. Porque el santificado no es como te han enseñado por obras. Que para ser santo tienes que hacer esto, no vestirte así, no comer esto, hacer cosas. Ya. No, hermanos. Ser santificado es tener al Espíritu de Cristo dentro de ti. Porque ¿de qué te vale que ayunas horas, diezmas y el Espíritu Santo no está en ti? Eso no te va a dar santificación. ¿Te das cuenta? No, pues Jesús dijo al fariseo que oraba, Señor, ayuno 2 veces por semana. Y el Señor le miraba pues con pena, si este hombre solito se echa flores, pero yo ni le conozco. Ese tiempo tuve el Espíritu, no moraba, pero el Señor sabía quién era de él.
¿no? Pero mientras el publicano que no hacía nada de esas cosas se fue justificado porque reconocía su condición delante de Dios. Es casi lo mismo que pasa ahora, pero ahora se justifican por ser religiosos. Porque yo hago esto, yo soy obediente, yo voy a mi templo todos los días y pa. O sea, ven obras. Obras. Y no es así. Entonces, tú santificas a tu esposo por la fe que tú tienes. Porque Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, tu esposo y tú uno son delante de Dios. Entonces el hombre es santificado. Y tus hijos son santificados por ti. ¿Por qué por ti? Porque tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Es el Espíritu quien santifica. Y como tú eres creyente, estás santificado. Entonces usted, mi hermana, no lo dude. Que tu hijito puede ser travieso. Hermano, los niños son traviesos por distintas cosas. Imagínate, si tu esposo no es creyente, no le está enseñando las cosas de Dios. Patea, insulta, sin querer, ¿no? Y tú a veces, ay, es que mi esposo le está enseñando cosas. Pero tú estás orando. Tú estás pidiendo a Dios por ese niño. Confía en Dios, hermano. Tranquila, relájate. Si eres hermano también. Y cree en el Señor. Créele a Dios, que Dios aún a tus hijos lo va a guardar. Recuerda que cuando salvó a Noé no lo salvó solo, lo llamó con toda su familia. Igual a Lot no le dejó, hasta la esposa que estaba media la llevó, pero ella por desobediente, pues no, en ese tiempo no era como ahora, ¿no? Y desobedeció y pasó lo que pasó. Pero el Señor, la voluntad es que salve a todos. Así que usted descanse, crea de verdad en la palabra, descanse en el Señor y viva tranquilo, mi hermano, mi hermana que me escuches. Entonces, hasta ahí sería, hermanos, la enseñanza de hoy día. Amén. Entonces, lo que los cristianos sí debemos hacer ahora, ¿no? Por la palabra de Dios, que también acá lo había puesto por último, mira, ¿no? Dice, los cristianos estamos llamados a resistir al enemigo. Eso sí es bíblico, ¿no? Resistir. Porque sabemos que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Lo que sí, como cristiano, ya, bueno, soy creyente ya, y voy a hacer, me voy a meter en lugares donde ya, no, tampoco es así. O sea, como creyentes sí estamos llamados a resistir al enemigo. ¿Y cómo lo resistimos, hermano? El Señor nos ha dejado, ¿cómo, no? A ver, con eso vamos a terminar, rapidito. Efesios 6. Pero todo nos va a llevar a Cristo, hermanos. Todo nos va a llevar a Cristo. No te puede llevar a obras. Si te lleva a obras, pues no. Todo nos va a llevar a Cristo. Efesios 6. Efesios 6. Del 10 al 18. Vamos a leer rapidito. Lo que sí estamos llamados nosotros es a resistir al enemigo. ¿Cómo lo resisto? ¿Con mis propias fuerzas? No. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién tienes que fortalecerte? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo puede acechar, puede usar personas para que te digan algo, para que te entristezcan, te digan cosas que te quieren bajar la moral, muchas cosas, hermano. Pero más no puede, de lejos, sus dardos, de lejos. Pero jamás va a tocar porque somos posesión adquirida de Dios. Estamos poseídos por Cristo. Entonces dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Solo te puede acechar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Si usted está pasando el día malo por enfermedad, va a pasar. Si usted está pasando por situaciones diversas, va a pasar, hermano. Va a pasar, ¿no? Y cuando todo pase, usted va a estar firme. ¿Por qué va a estar firme? Porque usted tiene la fe firme, genuina en Cristo. Y porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y el Señor, por eso el Señor dijo, no, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, hasta ¿por qué ha dicho que va a estar?
Porque en San Juan 13:20 leímos, ¿no? Que Él va a enviar un espíritu y que recibe al espíritu, va a recibir a Cristo, y el que recibe a Cristo le recibe a Dios, al Padre, al que le envió. Entonces usted tiene toda la cobertura dentro de ti y no te va a dejar hasta que te mueras. Porque esa redención, ese sello es hasta cuándo, hasta la redención. Entonces usted nunca va a estar solo. Podemos estar solos físicamente. O sea, todo el mundo te puede dejar. Hay momentos que nos podemos sentir solos. Pero solo así no estamos. Porque el Señor siempre va a estar contigo. Dentro de ti todavía. ¿No? Entonces, aunque pase todo, dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Para que tus lomos estén ceñidos con la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién más justicia que Dios? Que Cristo. Él es, por Él estamos justificados, ¿no? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muchos dirán, yo evangelizo, yo salgo y predico en las calles. ¿Pero qué predicas? Mientras no prediques el verdadero evangelio, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre sujeta. Gózate de que tu nombre está escrito. O sea, gózate que de verdad me tengas. Porque tú puedes hacer muchas cosas. Puedes echar fuera demonios, puedes. Pero que el Señor quiere que de verdad le conozcamos. Que de verdad Él more dentro de nosotros. Que de verdad vamos a hacer un día para Él. O que ya somos de Él. Pero falta este cuerpo. Y Él nos quiere cuerpo, alma y espíritu. Pero falta el cuerpo porque todavía no está redimido. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, como le evangelizaba esta señora, ¿no? Y ella se fue contenta porque oyó un evangelio primeramente de paz, de seguridad y de que sí le da la salvación, que es Cristo Jesús. No le hablé de denominaciones, no le hablé de mí, no, le hablé de Cristo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, ¿ves? Sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Y eso qué es? La palabra. Si tú no conoces la palabra, ¿cómo pues lo vas a resistir? ¿Cómo, hermano? Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? La palabra, el evangelio. Cristo, porque Cristo es la palabra, Él es el verbo, ¿no? Él es la palabra viva. Eso, la fe, el evangelio, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cómo podré tener el yelmo de la salvación si ni siquiera estoy segura de ser salvo? Si ni siquiera entiendo qué me da mi salvación. No entendí el evangelio. Cristo no mora en mí, porque para que more en mí tengo que entender el evangelio. Y el evangelio no es lo que me habla en Mateo, que hay que botar demonios. No, el evangelio es creer que Él vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si lo creo, soy salvo, y si no, he creído en vano. ¿No? 1 Corintios 15, el 1 al 4. Y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, ¿no? Pues los hermanos siempre deben orar por nosotros, los hermanos, que el Señor nos ha permitido compartir el evangelio, para que el Señor use nuestras vidas y podamos predicar esta palabra con denuedo, ¿no? Con denuedo. Para que el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de Él como debo hablar. Así como Pablo defendía el evangelio a Cristo. Nunca habló bien de Él, sino de Cristo. Amén. Así que bueno, mis hermanos, hasta aquí ha sido el día de hoy. Espero de que todo haya sido claro, de que haya sido de bendición para los que me escuchan en las redes, para mis hermanos que están aquí, para mis hermanos que hoy tampoco han podido venir y de repente me están escuchando ahí de sus casitas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Cualquier cosa, cualquier pregunta me lo pueden hacer por interno. Si algo no ha quedado claro,
pero realmente esto a mí mismo cada vez me edifica más, cada vez que lo repito, cada vez como que el Señor también a mí me refresca la mente, ¿no? Y pues por más que pueda pasar momentos difíciles, estamos firmes en Cristo, ¿no? Como si habiendo pasado todo, estad firmes en Cristo. Así que un saludo, hermano, para todos mis hermanos que han estado ahí presentes, para los que han estado ahí en vivo, ahí en la página de Facebook, y a todos mis hermanos que de repente pasando este video me van a ver. Así que mis hermanos, un saludo grande de verdad para todos ustedes y será hasta la próxima vez que el Señor me permita poder seguir compartiendo esta preciosa palabra. Amén, hermanos, y que el Señor me los bendiga. Bendiciones, hermano, bendiciones.